Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo. Qué gusto que me estés escuchando, qué gusto que estés del otro lado de la bocina, permitiéndome entrar en tu vida para hablar de ciertas cosas que creo que son importantes, ¿no? Si es la primera vez que me escuchas, quiero decirte pues más o menos de qué se trata esto. Esto es un espacio para hablar de las preguntas, de las dudas, que podrían ser las más comunes que las personas se enfrentan cuando se están acercando a Dios. Esto lo hago desde mi experiencia personal, desde cómo yo fui como que enfrentando cada uno de estos cuestionamientos y lo que Dios me fue respondiendo, lo que me fue instruyendo de una u otra manera. Quiero recordarte, y como esto es una experiencia personal, por así decirlo, puede ser de que quizás quieras compartir algo, tengas alguna duda o alguna pregunta, y para eso están nuestras redes sociales. Puedes buscarnos en Facebook o en Instagram, según como tú lo desees, pero también hacer énfasis una vez más que esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Y si tú tienes algo que decir que quizás no esté de acuerdo conmigo o lo que sea, también es muy bienvenido, siempre y cuando lo hagas con total respeto, ¿no? Aquí no se trata de imponer ideas a alguien o demás. Esto es lo que yo siento que hay en mi corazón. Si es de bendición, qué bueno. Muchísimas gracias por escucharme y permitirme darte una oportunidad. Bueno, sin más que decir, hoy vamos a entrar al tema de este programa, y este programa es sobre los mandamientos. ¿Por qué quiero hablar de los mandamientos? Porque es una pregunta muy común o tradicional, o lo veo así. Bueno, desgraciadamente, por decirlo de una manera, muchas personas cuando tratan de poner en duda la bondad de Dios o ese tipo de cosas, lo primero que hacen es atacar a Dios, por decirlo así, a través de la palabra que está en la Biblia, sobre todo en Levítico y en Deuteronomio. Sí, bueno, si no lo sabes, Levítico y Deuteronomio son dos libros de la Biblia que son muy importantes para el tiempo que fueron escritos y que expresan los lineamientos y los seguimientos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenían que cumplir, ¿no? Muchas personas ahí, escrito en Levítico y en Deuteronomio, van a encontrar cosas que son impresionantemente complicadas o difíciles de asimilar, o sea, y apedrarán al fiel o al impuro, lo harán esto y lo matarán, y aquello, y hay muerte, y hay castigo, y que si no cumples, y que si esto, y a veces es tan, no sé, fuerte lo que dice ahí, que la gente dice, oye, pues si tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué está escrito esto? ¿Por qué decía que tenían que apedrar a esta persona? ¿O por qué tenían que tenían que matar? ¿O que podían vender a tal persona? Etcétera, etcétera, porque hay esclavitud ahí, etcétera, etcétera. Entonces, en general, estos forman parte de los mandamientos. Sí, de hecho, si tú vas ahorita a Wikipedia y pones mandamientos, normalmente escuchamos y pensamos en los 10 mandamientos tradicionales, que son los que más marketing en las redes, en las películas o donde más se han demostrado, y están estos grupos que son cientos de mandamientos que son así como que de repente increíblemente difíciles de entender por qué están ahí, ¿no? Y yo creo que es importante aclarar esto, yo creo que es importante hablar sobre esto. Hay diferentes grupos, por así decir, religiosos o con ciertas fe, que tratan de seguir estos mandamientos tal cual al pie de la letra. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, ya que en esos mandamientos hablan mucho acerca de guardarás el día del Señor, que es el día sábado, así lo dispuso en aquel entonces. Entonces los adventistas del séptimo día se reúnen en sábado y no en domingo, como el resto de la familia judío-cristiana, ¿no? Incluso la alimentación, la comida kosher, que lo hacen los judíos tradicionales, que no comer ciertas cosas, ¿no? Seguir ciertas normas. Muchas veces vamos a encontrar eso precisamente, ¿no? Un seguimiento muy estricto en algunos de estos apartados de la Biblia. Y puede ser que tú estés escuchando esto y quizás estés pensando, oye, pues entonces ¿quién está en lo correcto? ¿Quién está acá? ¿Quién está en lo otro? Yo te decía en uno de los primeros programas acerca de la religión y la iglesia, y te decía que las personas nos relacionamos con Dios de una manera diferente, y hay personas que se sienten cómodas siguiendo estos directrices, estos mandamientos de una manera muy estricta. Y esto los lleva a conectarse más con Dios, bueno, desde su relación, desde su perspectiva, y me parece bastante válido. Pero regreso y quiero que recuerdas, y si no has escuchado ese programa, escúchalo, porque realmente trato de hacer énfasis en que no todos tenemos todas las respuestas en ese sentido, sino más importante cultivar una relación personal. ¿Cuál es el problema aquí? Pues bueno, lo sigo, no lo sigo, debería, no debería. En el programa también de Biblia mencionaba que la Biblia tiene un espíritu que te va a hablar algo que tú necesitas escuchar cuando tú estás buscando el amor de Dios entre sus palabras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esta parte? Porque no es tan evidente el amor de Dios aquí, porque al contrario, se siente como con mucha condenación y mucha dureza y mucha
dificultad. Tenemos que aclarar lo siguiente: cuando leamos Levítico y Deuteronomio, tenemos que mantenerlos en nuestra cabeza al momento de hablar leer las siguientes partes de la Biblia, que van a ser pues jueces, reyes y similares, ¿no? O crónicas incluso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el pueblo de Israel una y otra vez olvidaban estos mandamientos, olvidaba las cosas específicas que Dios les había pedido que hicieran, los olvidaban y eran infieles a Dios constantemente. Dios inspiró a Moisés, en este caso, que es el autor de Levítico y Deuteronomio, inspiró a Moisés sabiendo que el pueblo de Israel iba a cometer un montón de atrocidades y tonterías, ¿ok? Y me parece muy importante esto, porque incluso al final de Deuteronomio lo dice, o sea, yo sé que vas a fracasar, yo sé que se van a equivocar, yo sé que van a pecar, pero aún así voy a seguir ahí, y mientras se arrepientan yo voy a estar ahí para seguir cuidándolos y amándolos, ¿no? Entonces, de tal manera, Levítico y Deuteronomio, bajo mi perspectiva y según algunos teólogos, están haciendo énfasis a algo que, ¿cómo se llama?, específico que el pueblo de Israel iba a enfrentar, ¿sí? Que estaba más ligada a la cultura y al tiempo de ese momento. ¿Ok? Y esto para mí se confirma cuando Jesús viene después y dice: toda la ley la resumiré en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esos son como los dos mandamientos más importantes y fundamentales. Que hagas lo que hagas, que siempre permanezca eso en tu corazón, estarás cumpliendo los mandamientos que Dios ha dispuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va cambiando, según va cambiando el pueblo, los mandamientos y la forma y lo que Dios espera de nosotros también van a cambiar. Regreso, no me pongan en una hoguera. Bueno, si lo deseas está bien, no pasa nada. Esto nace más de lo que Dios ha revelado en mi corazón en ese sentido, porque es algo que realmente te preguntas: ¿dónde está? Si Dios es amor, ¿dónde está el amor aquí? Realmente tienes que transportarte a esa época y a las dificultades que se estaban enfrentando el pueblo de Israel en aquel entonces para entender un poco más acerca de esto. Y entonces sigue la siguiente pregunta: ok, Levítico y Deuteronomio, si son específicos para el tiempo, para la época, entonces los mandamientos no son importantes. No, y lo dijo Pablo, no se invalida la ley sigue estando ahí, es importante, pero la ley principal, la que está guardada en el arca de la alianza, la que fue escrita en piedra, esa es la ley principal. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? ¿Ok? Y si leemos los 10 mandamientos, prácticamente el resto de los mandamientos de Levítico y Deuteronomio están sujetos a esos 10 mandamientos. Son como extensiones específicas para el contexto social y cultural histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. O sea, cómo se expresan los 10 mandamientos que están escritos en piedra, en tablillas de piedra y en el arca, en lo que iba a enfrentar el pueblo de Israel. Pues de esta manera, decía Moisés, hagan todo esto. No quiere decir que se vayan a quedar así. De hecho, Jesús vino después a cambiar mucho de esas cosas, a hablar mucho de esas cosas, decir: ok, lo importante no es seguir a la pie de la letra esas estructuras o estas metodologías o estas doctrinas, lo importante es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús llegó a decir. Incluso hacia el final lo simplificó diciendo: ámense los unos a los otros. O sea, si se aman entre ustedes, también aman a Dios. Entonces, por favor, al menos eso hagan. O sea, se olvídense de todo lo demás y al menos ámense los unos a los otros. Y eso es muy interesante, ¿ok? Y la siguiente pregunta: bueno, pues, ¿y qué pasa con todas las personas que deciden seguir la ley y los mandamientos de la manera ortodoxa como están escritos en estos libros, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque en alguno el apóstol Pablo dice: quien viva según la ley va a ser juzgado por la ley, y quien viva según la gracia será juzgado por la gracia. ¿Qué quiere decir? Que tienes una libertad total de escoger cómo vas a vivir tu fe. Si quieres hacerlo a través de una ley estricta ortodoxa, y pues puede llegar a ser muy compleja, y te sientes cómodo de esa manera, adelante, mano, hazlo. Siempre y cuando no olvides que lo importante es reflejar el amor de Dios en todos nuestros actos a la creación. Porque fíjense, cuando llegaron los profetas, cuando Israel estaba súper perdido y estaba haciendo un montón de barbaridades, los profetas lo primero que criticaron del pueblo de Israel desobediente era: 1, la idolatría, o sea, se poner otros dioses falsos, y 2, olvidar a la viuda y al huérfano, al pobre, al desamparado. Eso criticaban mucho los profetas. O sea, hablaban mucho acerca de eso. Oye, estás Israel, te has desbocado, has pecado, has levantado dioses falsos y te has olvidado de la viuda, del huérfano, del pobre, ya ni lo volteas a ver, etcétera, etcétera. Ok, fíjense que lo más importante no era
todo el resto de las leyes y las estructuras, lo más importante es las dos cosas: a honrar a Dios y amar al prójimo, ¿ok? La forma en que vamos a expresar eso pues puede ser variante. La verdad, yo quiero decirte, respeto tu forma de acercarte a Dios. Realmente, si esto te inspira a ser así, está muy bien. Y esos son para mí como que el centro de los mandamientos. Y Jesús lo confirma de esa manera, una y otra y otra y otra vez. Jesús confirma de esa manera esta situación. Pero tienes la libertad, regreso, de escoger, ¿no? Tienes la libertad de decir según de qué manera vas a vivir tu vida en relación con Dios. Si vas a seguir al pie de la letra de los mandamientos o si vas a vivir por gracia. Y yo creo que la mayoría de las veces, al menos a nivel personal, yo prefiero la gracia. ¿Por qué? Porque la ley o las estructuras tan complejas y difíciles que están escritas en estos dos libros son tan increíblemente difíciles de cumplir que es que por solo tratar de vivir de esa manera puede llevarte a la condenación por un pequeño error que cometas. Y ahí es donde digo, qué hermoso es la gracia. O sea, no necesitamos estar en esa pesadumbre de estar cuidando cada uno de nuestros pasos. Solamente tenemos que cuidar la motivación de nuestro corazón, lo que hay en nuestro espíritu mientras estemos haciendo las cosas, y eso va a ser más que suficiente para poder acceder a la gracia. En el sentido de que, obvio, tienes que confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Eso es muy importante. Es la forma en cómo accedemos a la gracia, ¿no? De buenas a primeras. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Mira, léete la Biblia. Yo te insistí en el programa de Biblia. Léete la Biblia, léela a profundidad, estúdiala, compréndela, experimentala y trata de ver esto. O sea, tienes que ver el contexto histórico en el que fueron escritas todas estas cosas para entender cuál es el mensaje que está por debajo de todo ello, dónde está el espíritu, lo que Dios está hablando. Y la verdad es que yo sí soy fiel creyente de que los 10 mandamientos son algo que debemos de cumplir indiscutiblemente. O sea, que tenemos que seguir esos mandamientos en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros actuales y evitar en medida de lo posible desviarnos de seguirlos, sí. Pero esos 10 mandamientos se van a expresar de una manera diferente en culturas, en los contextos que estamos viviendo, en la historia que estamos viviendo, en la población que estamos viviendo, y va a manifestarse de una forma pues diferente para cada uno de nosotros. Realmente estoy convencido de ello, realmente pienso mucho acerca de ello, ¿ok? Si tú tienes conflictos con tratar de seguir esto, o tú sientes, es que no sé, esta parte de la Biblia no me gusta porque muestra un Dios así, tienes que pensar en eso. Muchas veces fue escrito para un tiempo muy determinado, para un pueblo que tenía muchas dificultades. Es más, te lo voy a poner así, tan increíble es esto, que el otro día estaba pensando y reflexionando. Dios se manifiesta en la Biblia, en la historia, desde Adán y Eva, Caín, Abel, Abraham y toda su descendencia, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y luego llega Moisés, y Moisés pone los 10 mandamientos y todas estas leyes más específicas que están en el Levítico y Deuteronomio. Pero Dios no se regía por esas leyes escritas de manera específica desde antes. Antes, en general, entre comillas, vos lo puedes decir, no había ley. Lo único importante era el amor, sí, en ese momento. Pero Dios estuvo observando y analizando dónde estaban los fallos de su pueblo, qué tipo de cosas los iban a llevar a olvidarse del amor de Dios y de la protección del prójimo, qué cosas iban a ser necesarias. Entonces Dios hizo un análisis del pueblo de Israel en aquel momento y dije, ok, estas son las cosas que van a hacer, que van a ser tentados a hacer, entonces vamos a prohibirlas. Vamos a estructurarlas. Y era necesario en aquel entonces porque el pueblo de Israel estaba saliendo de 400 años de haber estado impregnado de una cultura que era la cultura egipcia. De hecho, muchos de los mandamientos están vinculados en ese momento a abandonar las cuestiones egipcias y evitar asemejarse a las culturas de los cananeos. O sea, estaba así como que depurar lo que venía de Egipto y protegerse de las costumbres de los cananeos. O sea, Dios quería que Israel fuera diferente tanto a Egipto como a Canaán, a todos los pueblos cananeos. O sea, tenía que ser diferente, ¿sí? Tuvo que hacer un análisis tan increíble de lo que se habían contaminado, lo que habían vivido en Egipto y de lo que iban a enfrentarse en la nueva tierra. Entonces dijo, ok, si esto va a pasar así, vamos a establecer estos mandamientos para este pueblo. Al menos así lo veo yo, al menos así lo siento que fue, porque antes de Moisés no había ley. Ok, no había ley, entonces ¿cómo se regía? Entonces la ley no es tan importante en ese sentido. La ley fue para regular algo, para hacer evidente también que el pueblo de Israel necesitaba de la misericordia de Dios, porque por sus fuerzas, por sus méritos no lo iban a hacer. El pueblo de Israel,
o la gente en general, por sus fuerzas, por sus méritos, por su convicción, por su muy poquitos lo iban a lograr. Y Dios no está interesado en salvar poquitos, Dios está interesado en salvarnos a todos. Muy pocos van a poder llegar a mi presencia y vivir como deben de vivir a través de la ley. Entonces van a necesitar gracia, pero necesito que sea evidentes para ellos. Y de hecho Jesús hablaba mucho acerca de eso, o sea, decía, es que no se trata de esto, no se trata de hacer o hacer otras cosas, lo importante es el corazón y dónde está tu corazón durante este tiempo. Por eso yo creo que cuando te enfrentes en esta disyuntiva, cuando la gente o otras personas incluso te lleguen a criticar por creer en Dios, sobre todo por los mandamientos y las instrucciones que están en Levítico y en Deuteronomio, que son muy complicadas, tienes que recordar eso, tienes que decir, ¿sabes qué? Era para un tiempo específico, ahora Dios está hablando de una manera diferente en mi vida y está transformando mi corazón de una manera diferente, ¿ok? Y Dios está esforzándome en amarlo a Él y amar al prójimo como a ti mismo, ¿ok? Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Garu. Gracias por haberme permitido entrar en tu vida. Si tienes alguna pregunta o comentario que hacer, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Búscame en Facebook, búscame en Instagram como Nuevo, así lo puedes encontrar. Sin más que decir, todo lo que digas lo hagas con mucho respeto, que esto es lo que Dios ha hablado a mi corazón, que esto es lo que Dios ha hablado a mi corazón. Me gusta compartirlo, pero si tú difieres, pues puedes comentarlo. Solamente trata de hacerlo con todo el respeto que se pueda. Respetémonos entre nosotros para tener una comunidad unida y que nos permitamos crecer, ¿ok? Ten una muy bendecida semana. Nos vemos para la próxima. Cuídate mucho.